Estas son las 5 noticias más relevantes de la semana que no puedes perderte. Pedro Tellechea, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, ha sido detenido junto a sus colaboradores más cercanos. La Fiscalía de la dictadura de Maduro lo acusa de graves delitos que, según ellos, atentan contra los más altos intereses de la nación. Pero, ¿qué hay detrás de esta detención? Vamos a analizarlo el día de hoy. El domingo por la madrugada, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el conocido y temido DGCIM, capturó a Tellechea bajo la acusación de entregar el sistema de control y mando automatizado de PDVSA, conocido como el cerebro de la petrolera, a una empresa que, según la Fiscalía, está controlada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, es decir, entregar información a los gringos, en otras palabras. Este sistema es esencial para el control de la producción y operación de PDVSA para el régimen. Esto constituye una vulneración directa a la soberanía nacional, según la dictadura, según lo que ha hecho Tellechea. Sin embargo, esta no es la primera vez que un alto cargo de PDVSA se ve envuelto en un escándalo, como ya lo sabemos. Vamos a ver el comunicado que publicó el Ministerio Público al respecto. Veamos. Esto lo publica la colega periodista Josmarí Hernández de CNN en español, haciendo mención a que la Fiscalía confirma la detención de Pedro Tellechea, acusándolo presuntamente de la entrega del sistema de control y mando automatizado conocida como el cerebro de PDVSA a una empresa controlada por Estados Unidos. Y el comunicado que publicó el Ministerio Público de la dictadura fue que el Ministerio Público informa a la comunidad internacional que en la madrugada del día de ayer ha sido detenido luego de una exhaustiva investigación científica Pedro Tellechea Ruiz junto a sus más inmediatos colaboradores por la comisión de graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación, donde destaca, entre las diferentes causas, que se le entrega al sistema de control y mando automatizado conocido como el cerebro de PDVSA a una empresa controlada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, dice, vulnerando así todos los mecanismos y nuestra soberanía nacional. Estas acciones del ministro o del Ministerio Público se han realizado en estricto apego a la ley, dicen ellos, con la plena cooperación constitucional del jefe de Estado en la permanente batalla por la defensa de la integridad institucional de nuestro país, y firma el fiscal de la dictadura, Tarek William Saab, fiscal general de la República, dice el documento que publicó el Ministerio Público. Desde 2017 hemos visto cómo 4 exministros del chavismo han terminado tras las rejas por delitos relacionados con la corrupción en PDVSA. Entre ellos, Tarek El Aizami, quien fue mentor de Tellechea, por cierto. El Aizami está actualmente preso por una trama de corrupción que desviaría alrededor de $3.000 millones. Tellechea fue nombrado presidente de PDVSA en enero de 2023 y luego, meses después, asumió también el Ministerio de Petróleo. Esto tras la renuncia de El Aizami, como sabemos. Luego cayó él, ¿no? Desde entonces se le vio como una figura clave en las negociaciones petroleras internacionales, representando a Venezuela en acuerdos con empresas como Repsol y Maureen & Prompt, que son empresas, por supuesto, estadounidenses, justo cuando Estados Unidos flexibilizó sanciones a la venta del crudo venezolano. Sin embargo, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde el fraude fue denunciado a nivel internacional, el megafraude, como ya sabemos, Maduro realizó una serie de cambios en su gabinete, incluyendo la salida de Tellechea, del ministro de Petróleo, puesto que fue asumido por Delcy Rodríguez. Desde allí se veía venir la cosa. Miren, Tellechea fue entonces trasladado al Ministerio de Industria y Producción Nacional, donde apenas duró un mes antes de renunciar oficialmente por motivos de salud. Pero, ¿fue realmente por problemas de salud o había algo más allí detrás? La respuesta llegó el pasado fin de semana con su sorpresiva detención. La Fiscalía no solo lo acusa de entregar información confidencial a una empresa vinculada a Estados Unidos, sino también de traicionar los intereses de la nación. Un término que el régimen ha usado antes para justificar la detención en medios de
en medio de la crisis interna, como ya sabemos. Pedro Tellechea era considerado una figura leal al chavismo, pero su vínculo con Tarek El Aissami y las decisiones que tomó al frente de PDVSA podrían haberlo convertido en un objetivo. Maduro no ha dudado en usar la palabra traición, como vemos que siempre la usa, ¿no?, en casos anteriores como el de El Aissami. Y este parece ser otro ejemplo más de esta purga interna que está llevando a cabo para consolidar su poder, o por lo menos intentar consolidar su poder, moviendo piezas, tratando de estabilizarse después de este golpe. Porque el hecho de que la oposición o las fuerzas de la disidencia de la democracia hayan logrado demostrar el megafraude era algo que estaba sin duda alguna fuera del panorama de la dictadura. Recordemos que 4 de los ministros, o mejor dicho, 4 de los últimos presidentes de PDVSA han terminado tras las rejas acusados de desfalcos millonarios y traición a la patria. Qué cosas, ¿no? Que entre ellos hacen una purga interna y tienen allí, por ejemplo, a un gran corrupto que sabemos que de la trama de corrupción de Alex Saab, por ejemplo, con los alimentos, con las bolsas CLAP. Pero en este caso, Tellechea se suma ahora a esta lista, dejando claro que dentro del régimen nadie está completamente a salvo. A un año después de las primarias del 22 de octubre de 2023, recordamos cómo la victoria de María Corina Machado unió a Venezuela en un poderoso anhelo de ciudadanía, de libertad y de justicia. Un grito por la libertad. Lo que muchos pensaban imposible, Machado lo hizo realidad. Y este primer aniversario es un testimonio de resiliencia y fortaleza de quienes desean un cambio verdadero para nuestro país. María Corina Machado, con más de 2.3 millones de votos, convirtiéndose así en la candidata de la Plataforma Unitaria Democrática para las elecciones presidenciales, logró un hito en la historia política de Venezuela con estas primarias, sobre todo en la lucha contra la tiranía, contra la dictadura chavista. Sin embargo, desde el principio, las trabas no faltaron, como todos sabemos. En enero de este año, el Tribunal Supremo de Justicia del régimen ratificó su inhabilitación política, una medida claramente inconstitucional, más allá de la gestión que sabemos había hecho Estados Unidos, quien por cierto había mantenido un papel activo desde el acuerdo de Barbados. Sabemos que eso fue con otros acuerdos y negociaciones lo que permitió que hubiesen primarias. Sin embargo, la dictadura no la dejó participar, querían trancarle el juego. Pero a pesar de eso, María Corina no se dio por vencida y mantuvo su ruta electoral, demostrando una vez más que su lucha no era solo una lucha por, vamos a decir, intereses políticos personales o individualistas o partidistas, no, sino por toda Venezuela. Lo ha dejado claro el esfuerzo de Machado, su entrega, ha puesto el pellejo allí en esta lucha y ha arriesgado su vida y la sigue arriesgando. A lo largo de este año, la líder opositora recorrió cada rincón del país, sumando apoyos y multiplicando esperanzas, mientras las instituciones de la dictadura, controladas por funcionarios afines al chavismo, actuaban en su contra. Machado seguía firme, derribando cada obstáculo que se interponía en su camino. Miren, la jornada electoral de julio de 2024 marcó un punto de quiebre. Aquí no estábamos hablando de una elección regular, una elección en la que iban unos candidatos en una arena democrática a competir por la presidencia de la República. No, eran unas elecciones que el pueblo debía darse a sí mismo. Eran unas elecciones en las que muchos confiaron, no en el proceso, porque sabíamos que la dictadura iba a hacer toda la trampa que pudiera, no en el CNE, pero sí confiaron en María Corina Machado después de que ganó las elecciones de octubre de 2022 por aclamación, como les decía. Y al final de cuentas,
el resultado de esto no era apostar a que se ganara y ellos entregaran fácilmente. Sabíamos que eso no iba a estar fácil, sino lograr lo que se logró, que se demostrara que hubo un fraude de forma inequívoca, inapelable, transparente, como lo hizo María Corina Machado y las fuerzas de la democracia, porque recordemos, ha sido difícil, ha sido un camino mantener la unidad, pero se ha logrado con sus traspiés, pero se ha logrado y se sigue logrando, más allá de las distracciones que quiere poner la dictadura. Aunque la candidatura de Machado no fue posible debido a la inhabilitación, apoyó a Edmundo González Urrutia, un diplomático poco conocido hasta entonces, quien según las actas de la disidencia o la oposición que ellos publicaron, ganó las elecciones con una abrumadora mayoría. Y no son las actas de la oposición, como me dijo hace poco Gustavo Silva, quien es miembro electoral del Comando con Venezuela, que presentó el informe técnico de las elecciones del 28 de julio ante la OEA, la Organización de Estados Americanos. Son las actas electorales oficiales, son las actas que tienen un mecanismo de autenticación, que tienen firma digital, que tienen QR, que tienen un hash, que tienen firmas de los testigos, que tienen todos los elementos. Son las actas digitalizadas, las actas que se han presentado ante la OEA. Edmundo González Urrutia, como ustedes saben, era el candidato tapa. Por aquí, por este espacio, vivimos todo ese proceso. Quienes han sido usuarios de este canal, hemos seguido el proceso desde principios de años, incluso cuando María Corina Machado propuso a Corina Yoris, transmitimos en vivo y en directo por acá esa designación y pues tampoco pudo ser porque la dictadura no lo quiso. No quiso que una señora, una diplomática octogenaria, asumiera la candidatura porque la vio como un riesgo, al igual que Machado. Sin embargo, el candidato tapa era el cuidapuesto, era Edmundo González Urrutia, como decíamos hace minutos, poco conocido en ese momento. Pero, ¿qué pasó? Pues que le pidieron que fuera el candidato y Edmundo solo accedió luego de consultar a su familia, a su esposa, como lo ha dicho públicamente, por unanimidad, es decir, por consenso de las fuerzas de la democracia, quienes apoyaron que Edmundo González Urrutia se convirtiera en el candidato, porque era el candidato que ya habían inscrito y que la dictadura había permitido. ¿Subestimó la dictadura a Edmundo González Urrutia? Puede ser. Lo que sí es cierto es que al final de cuentas le salió el tiro por la culata. Sin embargo, como era de esperarse, ante lo que estamos comentando de las publicaciones o la publicación de las actas, el Consejo Nacional Electoral Chavista proclamó a Nicolás Maduro como vencedor en el proceso que estuvo lleno de irregularidades. Irregularidades que, por cierto, en muchos casos se saltaron la normativa chavista, que está fuera de la norma legal, es decir, se saltaron la trampa porque el Plan República permitió muchas cosas. Averigüen qué pasó en los centros donde votan históricamente militares. Por ejemplo, en las barriadas, en las zonas populares, arrasó la unidad, las fuerzas de la democracia. Esto fue una elección atípica, porque no era una elección entre un partido u otro partido, como les comentaba. Era una elección entre la tiranía y la democracia. Por eso estos números sin precedente. Por eso esto se ha de convertir en un caso de estudio de política para las ciencias políticas en América, en todas las Américas. Yo diría que incluso en el mundo, por la forma como esto se ha dado. Machado reveló que poseía el 83,5% de las actas que demostraban la victoria de González Urrutia, un hecho que el régimen ha intentado desmentir sin ofrecer pruebas concluyentes.
Esto fue posible gracias a una red de miles de voluntarios que trabajaron en secreto para recopilar las evidencias del fraude, desafiando hacia el aparato de la dictadura, al aparato estatal que intentó acallar sus voces, porque es que ni siquiera a los testigos principales los dejaron entrar al conteo. Ahí estuvo Delsa Solórzano, por ejemplo, Perkins Rocha, que hoy está preso, detenido, secuestrado por la dictadura, por ejemplo. No los dejaron entrar. Tras el exilio forzado de González Urrutia y el incremento de las amenazas, Machado ha tenido que resguardarse, manteniendo su lucha desde la clandestinidad hasta ahora. Un dicho que los venezolanos conocemos muy bien, o una frase que los venezolanos conocemos muy bien. Entonces, lo importante aquí es que su popularidad sigue en ascenso y ha recibido apoyo internacional como el premio Václav Havel de Derechos Humanos, un reconocimiento a su incansable defensa de la democracia. Hoy Machado nos recuerda que aunque ha sido un año lleno de retos y sacrificios, Venezuela está más unida que nunca. María Corina Machado sigue siendo un símbolo de resistencia. Mientras siga al frente de esta lucha, el sueño de una Venezuela libre, justa, democrática, en la que se respeten los derechos humanos, los derechos fundamentales, pues seguirá más vivo que nunca. Vamos a escuchar las palabras de María Corina Machado a propósito de cumplirse un año de la gesta del 22 de octubre. Yo siempre digo, esta lucha es una lucha para que luego en democracia podamos criticar, podamos hacer periodismo libre, porque en estas circunstancias no es así. En otras circunstancias, yo no estaría apoyando a una opción ciegamente o de forma tan fuerte y contundente, si no fuera para recuperar la libertad y la democracia. Porque aquí hacemos periodismo independiente, no partidista. Sin embargo, esta circunstancia, esta situación es totalmente distinto. Y el periodismo está llamado a ser un factor de cambio social. Vamos a escuchar cuál fue el mensaje de la líder de las fuerzas de la democracia. Venezolanos, hoy se cumple un año del evento ciudadano que cambió nuestra historia para siempre. Los venezolanos nos dimos una nueva dirección política para lograr nuestra libertad y para reunir a nuestras familias de vueltas en Venezuela. Contra todos los obstáculos, los atropellos, contra las bajísimas expectativas de algunos, el pueblo de Venezuela salió a la calle en nuestras primarias ciudadanas, organizadas por nosotros dentro y fuera del país, sin intervención alguna del Consejo Nacional Electoral y contando nuestros votos, papelito por papelito. Ganó la ruta democrática hacia la libertad. ¿Se acuerdan de esos pesimistas que desde la comodidad de su falta de compromiso, porque no creen en la gente, y nos decían que sería un fracaso, que no lo lograríamos? Y miren hasta dónde hemos llegado. Yo recuerdo cuando al final de la mañana, ese 22 de octubre del año pasado, empiezo a recibir llamadas de los Andes. Eran nuestros gochos a decir que se les habían acabado ya a esa hora las papeletas. Y yo dije, ganamos, ganó Venezuela. Porque ese día, aunque cayeron aguaceros en medio país y en otras partes era una pepa de sol, vimos unas manifestaciones sublimes de ciudadanía. Esas inmensas colas de gente, muchos incluso votando sobre mesas de planchar. Casi 3 millones de venezolanos nos dimos un mandato: superar todos los obstáculos para derrotar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. Y lo logramos. Este ha sido un año que será inolvidable, que quedará en la memoria de la nación y del mundo. Las primarias nos demostraron nuestra fuerza, esa tremenda confianza en nosotros mismos y unos en otros.
pocas horas del inicio de la 16ª cumbre del de los BRICS en Kazán, Rusia, Venezuela y Nicaragua fueron oficialmente excluidos de la lista de países aspirantes a ingresar en este bloque de economías emergentes. Es decir, Maduro fue rebotado, como hemos titulado nuestra miniatura, nuestra portada de hoy. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Brasil, un supuesto aliado ideológico histórico de Venezuela, por lo menos con Lula, por qué vetó su ingreso? Primero recordemos que como tal, ¿cuál es el concepto? ¿Qué es el BRICS? Este grupo fundado por Brasil, Rusia, India y China, y al que más tarde se unió Sudáfrica, se ha convertido en una alianza clave para los países emergentes como una alternativa al orden económico global dominado por las potencias occidentales. Este año, el BRICS ha abierto las puertas a nuevos miembros como Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. Por supuesto, son ideológicamente comparten allí características y pues han decidido unir fuerzas porque van contra la línea de los Estados Unidos. Esta es la realidad. Sin embargo, Venezuela ha quedado afuera, Nicaragua también, ¿no? Pero Maduro rebotado, porque es que entre Venezuela y Nicaragua hay muy poca diferencia. Los dos son dos dictadores. Dos países que habían mostrado interés en unirse quedaron por fuera. Según medios brasileños, la decisión de excluir a ambos países fue impulsada directamente por Brasil, aunque Brasil siempre ha sido un aliado cercano de Venezuela. En esta ocasión, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva habría presionado para que ni Venezuela ni Nicaragua formaran parte del bloque. Pero, ¿qué llevó? Se pregunta uno, ¿qué llevó a Lula a tomar esta decisión? Miren, el distanciamiento que ha existido entre Brasil y Venezuela parece haberse profundizado en los últimos meses. A pesar de los esfuerzos de Nicolás Maduro, del dictador, por ingresar al BRICS y presentar a Venezuela como una opción viable para inversiones internacionales, una cosa que solo Maduro y la cúpula se creen, porque la base de Venezuela no lo cree, porque lo sufre las consecuencias de una economía rota, quebrada, en la ruina. A pesar de esto, Lula ha sido muy claro. No apoya la entrada de Venezuela al bloque en este momento. Brasil argumenta que llenar el BRICS de nuevos miembros podría desestabilizar, escuchen, a la organización, según el asesor brasileño para asuntos internacionales Celso Amorim. Cito, no tiene sentido apresurarse y aceptar a más países cuando el bloque todavía está en proceso de consolidación. Además, hay un creciente escepticismo sobre las condiciones económicas y políticas en Venezuela, todos lo sabemos, incluso la misma izquierda duda de la estabilidad de Maduro. Sabemos que allí Venezuela enfrenta una crisis profunda y sigue siendo objeto de sanciones internacionales. Esto es una realidad, más allá de cualquier tendencia ideológica que puedan compartir con estos personajes del BRICS. Por su parte, Nicolás Maduro había mostrado gran interés en el BRICS como un salvavidas económico, pero no lo logró. Lo rebotaron. La idea era que la inclusión de Venezuela en este bloque le permitiera esquivar las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa, además de atraer inversiones internacionales que pudieran aliviar la crisis económica del país. Sin embargo, los esfuerzos de Maduro parecen haber fracasado. Este veto es un golpe fuerte a sus aspiraciones de integrar a Venezuela en la geopolítica emergente. De hecho, durante días, su régimen había anunciado que el ingreso al BRICS estaba prácticamente asegurado. Pero Brasil, un antiguo aliado, se convirtió en el principal obstáculo, como les estaba diciendo. A pesar de la exclusión del BRICS, Venezuela no ha perdido el interés en buscar apoyo internacional. De hecho, Nicolás Maduro viajó a Rusia para asistir a la cumbre y mantener reuniones bilaterales con el presidente Vladimir Putin y otros líderes mundiales aliados de la dictadura y con regímenes también similares, ¿no? El objetivo de Maduro sigue siendo reforzar sus lazos con las economías emergentes y encontrar formas de burlar las sanciones internacionales. Este veto de Brasil a Venezuela y Nicaragua demuestra que incluso dentro de los que llamamos aliados, las prioridades cambian. Lula da Silva,
quien una vez fue un fuerte defensor de los regímenes de izquierda en América Latina, ahora parece tener reservas sobre el papel de Venezuela en el contexto global. Aquí pareciera que la izquierda democrática de América Latina quiere desligarse de la izquierda dictatorial. Para Maduro, este es un revés considerable. Su intento de usar el BRICS como una plataforma para escapar de las sanciones y atraer inversiones se ha frustrado. Pero para Venezuela el reto continúa, seguir buscando aliados internacionales que le permitan sobrevivir en medio de su colapso económico. Dos venezolanos lograron lo que muchos creían imposible: enfrentarse a una dictadura y ser reconocidos a nivel mundial por su lucha por distintas organizaciones y gobiernos. Por supuesto que estamos hablando de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes recibieron el premio Sájarov 2024, uno de los reconocimientos más importantes del mundo en la defensa de los derechos humanos y la democracia. El Parlamento Europeo ha otorgado a María Corina Machado y a Edmundo González el premio Sájarov a la libertad de conciencia 2024 por su valiente lucha por restaurar la libertad y la democracia en Venezuela. Este premio no es cualquier cosa, señores, es un reconocimiento. Es un símbolo de resistencia otorgado a aquellos que han arriesgado todo por defender los derechos humanos y la libertad de pensamiento. Machado ha sido una líder inquebrantable de las fuerzas de la democracia en Venezuela, enfrentando al régimen de Nicolás Maduro, a pesar de las constantes inhabilitaciones y persecuciones. Mientras tanto, Edmundo González Urrutia, quien fue candidato presidencial de la oposición, ha seguido levantando su voz incluso desde el exilio, denunciando los fraudes electorales y las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura. Pero, ¿por qué este premio es tan importante? ¿Por qué es tan clave para la lucha? Bueno, porque no solo reconoce la lucha de estas dos figuras, sino la de millones de venezolanos que buscan recuperar la democracia en nuestro país. En palabras de Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, cito: este premio es para esos niños perseguidos, para los presos políticos y para las víctimas de los asesinatos. Este reconocimiento llega en un momento crítico para Venezuela, donde el régimen sigue imponiendo la represión y mientras que la resistencia no cede. Recordemos que las elecciones de julio de 2024 el régimen bloqueó cualquier intento de transparencia, inhabilitando a María Corina Machado y persiguiendo a Edmundo González Urrutia. Hizo un fraude monumental. A Urrutia, por supuesto, lo forzaron a huir de Venezuela tras una orden de arresto y toda la jugada en la Embajada de España, como ya informamos por este canal en su debido tiempo. Mira, las organizaciones internacionales ya habían denunciado el fraude electoral y por eso el Parlamento Europeo decidió reconocer a González Urrutia como el presidente legítimamente electo de Venezuela, cosa que le falta a Nicolás Maduro, porque no es ni legítimo ni tampoco legal porque actúa al margen de la ley, no él y sus instituciones, las instituciones que él maneja como títeres de la dictadura. Este premio no solo es un gesto simbólico, sino una declaración política fuerte que respalda a los venezolanos en su lucha por la democracia real. Como mencionó González tras recibir el galardón, cito: la lucha continúa porque el régimen persiste en bloquear el cambio político e incurre en violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Sí, cierro la cita. Estas palabras reflejan el desafío constante que enfrenta el pueblo venezolano en búsqueda de la libertad, por supuesto. La ceremonia oficial de este evento de entrega del premio Sájarov tendrá lugar el 18 de diciembre en Estrasburgo y será momento histórico para Venezuela, para todos los venezolanos que defendemos la libertad y que estamos en esta lucha desde distintas trincheras, siempre se lo digo. Este reconocimiento no es solo para Machado y González, sino para todos los que han resistido y siguen luchando y han aportado por la libertad de Venezuela, fuera y dentro de nuestra hermosa patria, de nuestro país, que queremos ver en libertad y que soñamos con una Venezuela libre.
Ante esto respondieron en agradecimiento González y Machado. Vamos a ver los comunicados compartidos desde sus redes sociales, iniciados por el de María Corina Machado. Veamos qué fue lo que dijo. Honrada por despertar hoy con la noticia de que se ha otorgado el premio Sájarov 2024 al movimiento democrático venezolano. Somos indomables e indoblegables hasta el final y vamos a luchar sin descanso por esos valores, dijo Machado. Y esto es el comunicado que dice así. Avísenme si lo están leyendo bien en el chat en vivo. Igual se los voy a acercar por aquí. Por cierto, porque estamos pregrabados, pero yo estoy ahí leyéndolos en el chat en vivo y por supuesto luego leo sus comentarios. Así que soy yo el que está ahí viéndolos, ¿no? Y el equipo de producción. Dice, honrada en despertar hoy con la noticia de que el Parlamento Europeo ha otorgado el premio Sájarov 2024 al movimiento democrático venezolano. El premio Sájarov reconoce la libertad de conciencia y hoy se le otorga a todos los venezolanos perseguidos precisamente por actuar con base en su conciencia. Este reconocimiento es para cada preso político, dice Machado, asilado, exiliado y cada ciudadano de nuestro país que defiende lo que piensa, la verdad y que se levanta todos los días con el deseo y el trabajo permanente de lograr la libertad para Venezuela. Asimismo, reconoce a Edmundo González, un hombre valiente e íntegro que cuenta con la confianza del pueblo venezolano como su presidente electo. Toda mi admiración y agradecimiento a los venezolanos me han enseñado que a pesar de todas las dificultades, todo lo que vale la pena sucede únicamente cuando le apostamos por completo a la verdad y a la vida. Hemos recorrido juntos un largo camino de dolor, crecimiento y de redención. Es hora de construir el futuro que realmente nos merecemos. Agradezco especialmente a todos los eurodiputados y grupos parlamentarios del Parlamento Europeo que impulsaron y apoyaron este reconocimiento en la lucha. A la lucha en Venezuela. Su permanente apoyo a nuestra causa es algo que jamás olvidaremos y que siempre acompañará a nuestro camino. Somos indomables e indoblegables hasta el final y vamos a luchar sin descanso por esos valores. 24 de octubre de 2024, María Corina Machado, líder de las Fuerzas Democráticas de Venezuela. Bien, ahí el comunicado de Machado. Ahora vamos a ver lo que dijo Edmundo González Urrutia sobre este reconocimiento a las fuerzas de la democracia. Veamos. A través de su cuenta de X también publicó lo siguiente. Comunicado, Premio Sájarov. Hoy hemos recibido la noticia de que María Corina Machado y yo hemos sido galardonados con la entrega del Premio Sájarov a la libertad de conciencia. Como venezolanos, este reconocimiento no puede sino llenarnos de orgullo y satisfacción. Por encima de cualquier otra cosa, esta premiación encarna la profunda solidaridad de los pueblos de Europa con el pueblo venezolano y su lucha por la recuperación de la democracia. Por eso quiero agradecer al Parlamento Europeo por otorgarnos esta prestigiosa distinción, entre cuyos merecedores se encuentran figuras tan admirables como Nelson Mandela, Malala Yousafzai y Alexei Navalny. Quiero agradecer sobre todo a María Corina Machado, una persona excepcional que con todo su talento político, su entrega absoluta y su espíritu indomable abrió el camino a que transitamos actualmente manteniendo viva la llama de la libertad de nuestro país. Y quiero expresar también el agradecimiento y orgullo y la admiración que siento por mis compatriotas venezolanos, dice Edmundo González, que con máximo civismo, coraje y determinación han enfrentado durante años y siguen enfrentando un régimen que sistemáticamente viola los derechos humanos. Mis compatriotas fueron protagonistas de la gran gesta democrática que tuvo lugar el pasado 28 de julio, aunque a millones se les impidió votar. Los que sí pudieron hacerlo fueron capaces de superar toda clase de obstáculos. Y gracias a su valentía y organización, no solo se pudo derrotar en las urnas de la dictadura, sino también hemos podido probar esa rotunda victoria electoral, dice González. Pero la lucha no ha concluido. El régimen persiste en bloquear el cambio político, incurriendo en más y más violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. En 3 meses
ha elevado la cifra de presos políticos de 300 a 2.000, entre los cuales se encuentran personas discapacitadas, mujeres y niños. Los demócratas, dentro y fuera de Venezuela, debemos trabajar unidos para hacer cumplir el mandato soberano del pueblo venezolano. Esa es nuestra obligación. La lucha por alcanzar el objetivo continúa y nuestro compromiso por alcanzarlo se mantiene hasta el final. Madrid, 24 de octubre de 2024. A continuación voy a compartirles una trágica noticia que golpea de nuevo a la disidencia en Venezuela. El dirigente de Voluntad Popular en el estado Apure y coordinador local del Comando de Campaña Presidencial de la Plataforma Unitaria, Edwin Santos, fue hallado sin vida. Esto ocurrió luego de que lo secuestraran. Horas antes, familiares y compañeros de lucha denunciaron que había sido secuestrado por el SEBIN, el Servicio de Inteligencia de la Dictadura. Esta noticia deja claro que la represión contra las voces disidentes sigue escalando, llevándose más vidas en este proceso aún más cruel. Se torna la dictadura. Edwin Santos, conocido en su comunidad como el Nula, por denunciar el deterioro de los servicios públicos y la corrupción local, fue reportado como desaparecido el 23 de octubre. Su última comunicación fue alrededor de las 4 de la tarde, cuando iba a la comunidad de El Piñal en su moto. La desaparición no pasó desapercibida. El Partido Voluntad Popular alertó inmediatamente que había sido secuestrado en un operativo del SEBIN y sus familiares y líderes de las fuerzas de la democracia clamaron por noticias sobre su paradero. Pero sus peores temores se confirmaron cuando el cadáver de Edwin Santos apareció cerca de un puente, el mismo lugar donde él había denunciado públicamente el estado de abandono y deterioro. Veamos el post publicado por la colega periodista Sebastiana Barraez. Veamos. El dirigente de la oposición, Edwin Santos, que funcionarios del SEBIN se habrían llevado en el marco de la persecución desplegada después del 28 de julio, apareció muerto en la vía Al Nula, entre Táchira y Apure. Se espera que por las autoridades para el levantamiento del cuerpo en ese momento. Esto fue publicado a las 11:29 de la mañana. Ahí está la fotografía, sin duda alguna. Una prueba de que arrecia la represión, lamentable noticia. Y pues quería comentar que esta denuncia de su desaparición fue realizada por Voluntad Popular de forma clara y contundente. La dictadura de Nicolás Maduro, a través del SEBIN, secuestró a Edwin Santos, cofundador de Voluntad Popular y miembro del equipo regional de Apure. Cierro comillas, cierro cita. Santos se une a una larga lista de disidentes perseguidos, detenidos y ahora asesinado en un ciclo de represión que sigue dejando a sus víctimas en el camino. César Pérez Vivas, dirigente de COPEI, confirmó el hallazgo del cadáver en la vía entre La Nula y El Piñal. Vamos a revisar. Dice así: recibo la triste noticia de que Edwin Santos, el líder de la oposición democrática en el Nula, municipio Páez del estado Apure, fue asesinado. Su cadáver fue ubicado hace pocos minutos en la vía El Nula, El Piñal, estado Táchira. Otra víctima del odio y la intolerancia sembrada a nuestra nación. Y por supuesto comparte la foto del dirigente. Edwin Santos era un hombre comprometido con su comunidad y por supuesto su asesinato es un recordatorio del alto precio que están pagando a aquellos que luchan por una Venezuela libre y justa. La represión no se detiene y el régimen sigue silenciando voces que se atreven a cuestionarlo. Desde aquí, nuestra solidaridad a sus familiares y allegados, así como sus amigos más íntimos. Paz a sus restos.
Estas fueron el top 5 de noticias más relevantes de la semana sobre Venezuela. Si llegaste hasta aquí y no te has suscrito y activado las notificaciones, te pido que lo hagas. Así apoyas este proyecto periodístico independiente y me ayudas a mí a seguir adelante luchando contra la censura y la desinformación.